vamos a pasar a esta otra sección que os comentaba, que es la de noticias y actualidad. Las noticias de actualidad es un formato que queríamos darle distinto a la presentación de cómo los proyectos que se presentaron en el 2018, pues esos proyectos han seguido adelante, aunque no se han presentado en las mesas redondas porque nos parecía que había que dar cabida a otras iniciativas, pero el hecho de que se hayan mantenido y que hayan querido seguir enviándonos sus noticias de cómo siguen adelante nos parecía muy importante, porque mantenerse, o sea, la innovación es un valor, pero es que mantenerse en el territorio es también un gran valor. Entonces, este noticiario, esta actualidad, tiene por un lado una parte recopilada de estos proyectos que siguen adelante, que se sostienen y bueno, y que han sido reconocidos proyectos de activación del patrimonio y otros proyectos de actualidad que por una determinada característica nos ha parecido interesante destacarlos. Esta recopilación la ha hecho un compañero nuestro que se llama Adrián Llanes, que él es comunicador cultural y bueno, ha hecho un especial que queremos compartir ahora con vosotros. Así que le damos paso a Adrián. Muchas gracias, Isabel. ¿Me oís correctamente, verdad? Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, ya me ha presentado un poco Isabel, yo soy historiador del arte, soy gestor cultural y periodista también, así que bueno, agradecerle al IAPH que me haya dado la oportunidad de, yo creo que casi por primera vez en mi vida, poner en conjunción mis tres profesiones o mis tres ámbitos de formación, porque bueno, sí es verdad que estoy más especializado en la gestión cultural y en la comunicación cultural, pero la historia del arte que la estudié allá por, no os voy a decir el año, pero hace ya bastante tiempo, la tenía bastante abandonada en lo profesional, así que recuperar un poco esa parte patrimonial pues me alegra mucho, ¿no? Tal y como ha dicho Isabel, el objetivo un poco de esta sección del noticiario de actualidad sobre los proyectos de activación de patrimonio cultural es, por un lado, hacer el seguimiento de proyectos que ya se presentaron en ediciones anteriores, en concreto en la edición de 2018, y por otro lado, dar voz a proyectos que por falta de tiempo y por otras circunstancias no hemos podido presentar en los otros formatos de este encuentro virtual que estamos desarrollando, ¿no? Hoy vamos a ver cinco proyectos. Vamos a hablar sobre el proyecto Patrimonio de Aroche en Huelva. También otro proyecto de Huelva, el proyecto del Castillo de Aracena. También vamos a hablar de la ruta de las atalayas medievales en Alcalá la Real, en la provincia de Jaén. El proyecto Históricas en Granada y el proyecto Patios de la Xerquía en Córdoba. Esos son los 5 proyectos que vamos a ver hoy, pero mañana a la misma hora, sobre la 1, mañana martes día 20, vamos a repasar otros 6 proyectos, también muy interesantes de diferentes territorios, ¿no? La idea un poco es hacer esto lo más dinámico posible. Imaginaos si estos 11 proyectos que vamos a presentar entre hoy y mañana se hubieran presentado en otro formato, pues probablemente hubiéramos podido profundizar muchísimo más en ellos, pero es verdad, como os decía antes, por el programa tan apretadísimo que, como veis, vamos cambiando de una sección a otra, nos resultaba imposible desarrollarlos totalmente, ¿no? Y por eso no queríamos dejarlos fuera, queríamos comunicaros sobre todo ese seguimiento de los proyectos que ya conocimos en ediciones anteriores de Actívate y sobre todo también dar voz a esos proyectos que por falta de tiempo se nos habían quedado fuera de otras dinámicas de presentación, pero hacerlo, como os decíamos, de una manera dinámica. Y por ello tampoco queríamos que yo estuviera aquí soltando el rollo durante mucho tiempo, sobre todo porque la verdad es que me siento un poco raro en contar proyectos sobre los demás, pero ha sido súper bonito, una experiencia preciosa poder descubrir esos proyectos, hablar con las personas que impulsan esos proyectos y algunas de esas personas pues
han querido estar presentes de alguna manera en este encuentro, pues con una pequeña presentación, ¿no? No sé si podéis ver ahora mismo en pantalla, entiendo que sí, la primera experiencia que vamos a conocer, vais a conocer a Nieves Medina, que es técnico municipal de cultura en el Ayuntamiento de Aroche, y ella nos va a dar un pequeño apunte, un pequeño titular del proyecto, un proyecto que ya conocemos desde ediciones anteriores de Actívate, ¿no? Vamos a escucharla y si os parece ahora comentamos un poco más sobre el proyecto. Hola, mi nombre es Nieves Medina, soy arqueóloga municipal y técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Aroche, en la provincia de Huelva. Desde este ayuntamiento llevamos 17 años desarrollando un proyecto municipal de gestión integral del patrimonio, que incluye pues, los 4 eslabones básicos de la cadena de valor: investigación, protección, conservación y socialización de este patrimonio. Os saludo desde Aroche, con las vistas del castillo y de la Sierra de Aroche al fondo, y además desde uno de los elementos que ha sido objeto de actuación dentro de nuestro proyecto municipal de patrimonio hace relativamente poquito tiempo, la Torre de San Ginés, una torre de vigilancia que forma parte del recinto fortificado de Aroche. Muchas gracias. Bueno, como veis, Nieves el sitio desde el que nos ha presentado, nos ha dado el pequeño titular de su proyecto. A mí personalmente me da mucha envidia porque lo conozco presencialmente y es un proyecto además que me apasiona, y con esto de los confinamientos perimetrales pues hace mucho tiempo que no puedo visitar, ¿no? Es un proyecto consolidado, con más de 16 años de trayectoria, y un proyecto que ya se presentó en la edición de 2018 de Actívate, de esta primera edición, y la propia Nieves nos hablaba de esas 4 pilares de la cadena de valor, ¿no? De investigación, de protección, de conservación y de socialización. Y hablando un poco con ella y con la información que nos mandó, pues comentaros un poco sobre las últimas novedades desde la última presentación que se produjo en 2018, como os digo, qué ha ocurrido en este proyecto, ¿no? Nos alegra que tenga continuidad un proyecto ya muy consolidado. Por un lado, comentaros que en el área de investigación, en ese yacimiento que si todavía no habéis tenido la oportunidad de conocer, os recomiendo que lo visitéis, el yacimiento de Aruzi y Turóbriga, en un proyecto impulsado tanto por el Ayuntamiento de Aroche como por la Universidad de Huelva, se ha continuado con ese proyecto general de investigación que precisamente ahora va a terminar ese primer periodo. En este último año se ha identificado una de las principales vías de la ciudad y se está trabajando ya con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en el nuevo proyecto general de investigación que se desarrollará desde 2021 hasta 2026. En el área de conservación, la propia Nieves nos ha enseñado os lo voy a compartir para que lo podáis ver. Nos ha enseñado, a ver si... no, perdonadme, que me he ido a vídeo y no quería hacer esto. Mira que lo habíamos ensayado, pero a ver, os comparto para que lo podáis ver. A ver, un segundín. Nos ha hablado Nieves de algunas de las actuaciones que han desarrollado en el área de conservación en ese municipio de Aroche, tanto con la recuperación del baluarte de la calle Artesanos, como, que podéis ver aquí, como en el que había una vivienda y pues se ha recuperado este espacio de la fortificación del municipio. Y también desde ese espacio que se veía en el vídeo de presentación de Nieves, la Torre de San Ginés, en la que se está trabajando en un nuevo acceso a este espacio. Sin lugar a dudas, de la cadena de valor, digamos, las actuaciones que han tenido una incidencia más negativa, sobre todo en este último año, en el 2020, han sido las actividades de socialización, porque la pandemia, evidentemente la crisis sanitaria de la COVID-19,
pues ha producido pues enormes dificultades a la hora de desarrollar estas actividades de socialización, como la Noche de las Velas o el Festival de Diana, que se desarrollaba en el municipio y que en este último año, en 2020, no se pudieron desarrollar, como os comentaba, por la propia crisis sanitaria y por las medidas restrictivas de la pandemia, ¿no? Sí que es verdad que se ha aprovechado, digamos, este tiempo para desarrollar otras dimensiones de este trabajo de socialización y se ha impulsado un trabajo en red, un trabajo colaborativo con otras localidades, con otros municipios de la Sierra de Huelva, pero además de con otros municipios de la Sierra de Huelva, incluso se ha impulsado una cooperación transfronteriza. Tenéis que saber que las propias características, tanto geográficas como históricas, del municipio del que estamos hablando, el municipio de Aroche, pues hacen que tenga una relación muy intensa con otros municipios, no solo de la Sierra de Huelva, sino, como os digo, de las regiones del sur de Portugal, en concreto con la región del Alentejo. Os decía al principio de la presentación de este noticiario que hoy precisamente íbamos a hablar de 5 proyectos diferentes. El primero del que estamos hablando, este proyecto de Patrimonio de Aroche, pero también vamos a hablar de un municipio muy cercano a Aroche, que es el municipio de Aracena, que todos y todas estoy seguro de que conocéis, que también está implicado precisamente en este proyecto colaborativo en el que trabaja tanto Aracena como Aroche y un municipio de la región del Alentejo, el municipio de Serpa, que es un municipio de esta región del sur de Portugal, ¿no? Este proyecto, la Raya, Festival de Territorio Hospitalario, es un proyecto que trabaja en una dimensión de cooperación transfronteriza con 3 municipios que tienen en común un pasado histórico. Los 3 pertenecieron a la Orden del Hospital de San Juan y los 3 además tienen una fuerte implicación en la dinamización del patrimonio a través de eventos de recreación histórica o eventos incluso con una vinculación muy importante con el patrimonio, como son la muestra musical, la muestra de música antigua de Aracena, la Noche de las Velas de Aroche y la Feria Histórica de Serpa. En este tiempo, como os digo, en el que esta parte de socialización del patrimonio se ha visto muy afectada por la crisis sanitaria, se ha invertido un especial esfuerzo en poner en desarrollo y en cooperación estos 3 proyectos que están constituyendo esta ruta, este festival del territorio hospitalario y que esperan muy pronto, ojalá pueda ser ya en 2021, recuperar la presencialidad. Y se han editado algunos materiales como este folleto que veis en la imagen, o incluso tanto en redes sociales como en la página web podréis ver cómo digamos, se ha trabajado en esa dimensión de cooperación y de colaboración entre los 3 municipios para, digamos, hacer del uso de esas herramientas colaborativas entre los diferentes municipios, tanto de la Sierra de Huelva como de la Raya, de ambos lados de esa frontera histórica, para revalorizar y poner en valor esta parte del patrimonio. Estamos hablando del municipio de Aroche, pero ya pasamos a la segunda parte, al segundo proyecto que queríamos repasar en este noticiario, que es el proyecto del Castillo de Aracena, que nos va a presentar Eduardo Romero en este pequeño vídeo que nos ha enviado. Buenos días, soy Eduardo Romero, técnico de Patrimonio y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Aracena, y quien se encarga del desarrollo del proyecto Castillo de Aracena. Un proyecto que trata de investigar, conservar y socializar
el patrimonio medieval que se enclava en la cumbre del cerro. En este patrimonio se detecta tanto un poblamiento... Ay, perdonadme que se ha cortado. del Ayuntamiento de Aracena y quien se encarga del desarrollo del proyecto Castillo de Aracena. Un proyecto que trata de investigar, conservar y socializar el patrimonio medieval que se enclava en la cumbre del cerro. En este patrimonio se detecta tanto un poblamiento andalusí como la villa medieval de Aracena. Tratamos de acercarla a la sociedad tanto de Aracena como a una puesta en valor, a un uso arreglado turístico, con sostenibilidad e investigando para el conocimiento histórico. Bueno, pues veo además que, disculpadme porque cuando pongo la pantalla completa no puedo leer el chat y me están avisando de que tenemos una pregunta en el chat. Nos comentan que sí, podríamos comentar si el proyecto del Ayuntamiento de Aroche trabaja también sobre el PCI o solo sobre el patrimonio monumental. Os tengo que decir, y además creo que esta compañera también ha intervenido antes, que yo la parte que conozco de los proyectos, como podéis imaginaros, 11 proyectos que hemos recogido, digamos, en estos últimos días, no los conozco en profundidad. Sé que, por ejemplo, Nieves Medina está ahora conectada. Si quiere responder ella a esta pregunta tan concreta, que yo la verdad es que solo conozco esta parte general de la presentación, pero entiendo, bueno, no me quiero yo digamos, lanzar a responder esta pregunta sin conocerlo. De cualquier modo, en este caso concreto, como os digo, Nieves está conectada y no sé si puede contestar en el chat, pero veo que además la estoy viendo ahora en la imagen. Si no, de cualquier modo, pues podemos recopilar todas estas preguntas más concretas que tengáis sobre cada uno de los proyectos y estoy seguro que desde el IAPH os pueden poner en relación, en contacto con las personas que han presentado estos proyectos. Yo, por la parte que conozco del proyecto de Aroche, sé que bueno, que sobre todo la parte de conservación no solo se centra en el yacimiento de Arúz y Turóbriga, sino en todo el municipio y incluso en toda la red de fortificaciones que había en el espacio. Nieves nos ha contestado, efectivamente sí, ¿no? Vale. Bueno, estábamos, si os parece, mientras que también Nieves contesta en el chat, estábamos hablando del proyecto del Castillo de Aracena. Eduardo nos ha presentado este proyecto que está muy consolidado desde el año 2007 y con un plan director que fue redactado en el año 2010 y que se está materializando precisamente en estos años de 2012 a 2021. Y se trata de un espacio con una singularidad patrimonial. Estamos hablando, según nos cuenta Eduardo Romero, que es el único yacimiento de un poblamiento andalusí visitable en Andalucía Occidental junto a Medina Azahara en Córdoba, ¿no? Ellos están impulsando un proyecto de turismo sostenible que le da una nueva funcionalidad a este espacio patrimonial. En este último periodo, sobre todo, el trabajo que han desarrollado en este último año se ha centrado sobre todo en reforzar la presentación del patrimonio. Por ejemplo, podéis ver aquí la nueva señalética didáctica e informativa que han impulsado en este espacio patrimonial y también, por ejemplo, han puesto en marcha una audioguía en 7 idiomas que está disponible para todas las personas que visitan este espacio del Castillo de Aracena. Además, también, como habéis podido ver antes, con este proyecto en red, tanto con el Ayuntamiento de Aroche como con la Cámara Municipal de Serpa, en Portugal, pues han puesto en marcha esta ruta del hospitalaria
que, digamos, acoge este festival con diversas actividades. El tercer proyecto del que queríamos hablar, pasamos de fortificación a fortificación, del Castillo de Aracena pasamos a la red de atalayas medievales de Alcalá la Real, en la provincia de Jaén. Dejamos la provincia de Huelva para trasladarnos a esta provincia de Jaén. Y en esta fortificación que todos conocéis, la fortaleza de la Mota, que domina el paisaje de Alcalá la Real, es una de las fortificaciones más grandes, con una mayor extensión en Andalucía, con 15 hectáreas. El ayuntamiento, en este caso de Alcalá la Real, no solo ha trabajado, digamos, y la delegación de la Consejería de Cultura en esta provincia de Jaén, no solo han trabajado y están trabajando en la recuperación de ese espacio patrimonial que es la Fortaleza de la Mota, sino que en un trabajo paralelo a las acciones desarrolladas en el interior de la fortaleza, se ha diversificado la atención a otros espacios patrimoniales que formaban parte de esa red defensiva de la Fortaleza de la Mota, creando esta red de atalayas medievales, estos elementos defensivos que están dispersos por el territorio y que formaban parte de esa red de fortificación de la Fortaleza de la Mota, ¿no? Esta actuación se ha basado sobre todo en la conservación y la rehabilitación de los espacios que formaban parte de esa red de atalayas. En concreto, se han seleccionado las 3 atalayas más significativas, que son la atalaya de la de Silla, la de la Moraleja, cuya señalética podéis ver en la fotografía, y la del Cascante. Estas 3 no solo se ha trabajado en el ámbito de la conservación y la rehabilitación, sino que se ha impulsado una ruta de senderismo que va desde el casco urbano de esta población de Alcalá la Real en Jaén hasta estos puntos, una actividad que engloba el concepto patrimonial en su más amplio espectro, en su más amplio sentido, aunando no solo elementos culturales, elementos histórico-artísticos, sino también elementos naturales y elementos de la intervención del ser humano en el paisaje, ¿no? Como veis, son elementos de señalética los que marcan esta nueva ruta de las atalayas, que están perfectamente adaptados a las nuevas necesidades del visitante, de las personas visitantes, en este contexto actual pandémico, ¿no? Ya nos estamos habituando a la utilización de los códigos QR, que ya los veníamos utilizando desde hace bastante tiempo, pero con este contexto pandémico, pues nos hemos habituado todavía más, si cabe, a su utilización y permiten de esta manera realizar la ruta de manera independiente, manteniendo las medidas de distancia social siempre que sea necesario y manteniendo las medidas de seguridad que en este momento pues estamos obligados a mantener, ¿no? Bueno, pues de la provincia de Jaén pasamos a una... Voy a mirar un segundín a ver si tenemos alguna pregunta en el chat, porque como os digo, cuando tengo la pantalla completa no puedo verlo. Veo que Nieves, muchísimas gracias Nieves, ha respondido a las dudas que había sobre el proyecto de patrimonio de Aroche. Y bueno, como os decía, pasamos del proyecto de la provincia de Jaén a la provincia de Granada, en este caso con un proyecto que me encanta porque sigo desde hace mucho tiempo en redes sociales y lo conocía además lo conocía por otros eventos en los que he participado y es en este caso concreto el proyecto Históricas, que como os digo tiene una de sus principales sedes en el proyecto en la provincia de Granada. Me están comentando por el chat que los vídeos se escuchan un poco bajitos, voy a intentar subir el volumen, ¿vale?
para que podáis escucharlos mejor. Pero si os parece, Mariela Maitane, que es una de las impulsoras de este proyecto, os va a presentar en este pequeño vídeo qué es exactamente Históricas. ¿Qué somos? Somos una asociación bastante reciente. Somos jóvenes, vamos, llevamos un par de años aquí en Granada. Aquí está mi compañera Miriam. También hay otras 2 compañeras en Madrid. Está también Ana Belén, que hoy está trabajando y no ha podido venir con nosotras. Somos un equipo que venimos del activismo feminista. Así que, bueno, la etiqueta de turismo cultural ha venido posterior. ¿Cómo ha venido? Bueno, pues parece porque realizamos una serie de buenas prácticas. Nos dedicamos a la divulgación, estos son nuestros objetivos, están también en la web. No me voy a entretener mucho porque creo que tenemos 11 minutitos. Pero la clave está en que generamos espacios para el debate. Uy, ¿estás bien? No, hay que cuidarse. No, los cuidados son muy importantes. Generamos espacios para el debate donde nos replanteamos qué es historia, qué es patrimonio cultural. O el imaginario colectivo también. ¿El compañero le puede dar? Bueno, como veis, un vídeo cortito es un fragmento de un vídeo de una participación en este caso de Mariela Maitane, en representación del colectivo Históricas en un congreso de turismo sostenible. Creo que la mayoría de vosotras y de vosotros ya conocéis perfectamente este proyecto, que de hecho fue presentado en una anterior edición de Reactívate y en el encuentro Actívate en concreto de 2018. Y este proyecto, pues como bien comentaba Mariela en el vídeo, parte del activismo feminista, pero también su principal objetivo es redefinir o reformular la concepción que tenemos del patrimonio cultural como un elemento estático, un elemento vinculado a las élites, un elemento que las élites, como durante muchísimos siglos han estado masculinizadas, ¿no? Pues revisar ese concepto de patrimonio cultural desde un punto de vista feminista. Y pues en ese ámbito nos ha encantado conocer cómo en este tiempo, desde 2018 hasta 2021, han continuado con estos proyectos de recuperación, por ejemplo, de la historia local de las mujeres, dando visibilidad a referentes femeninos y espacios patrimoniales vinculados a la historia de las mujeres. También se han desarrollado muchísimas acciones vinculadas al proyecto Albaicín 25 en la ciudad de Granada y algunos proyectos también vinculados a efemérides como el Día del Libro o el Día de los Museos, ¿no? Podéis ver algunas fotografías de algunas actividades que han desarrollado con grupos de mujeres en las que las propias mujeres de determinados entornos patrimoniales pues se hacían protagonistas, guiaban estas visitas y incluso redescubriendo espacios de la ciudad o de la localidad que no eran identificados por la población en general como espacios patrimoniales, por estar vinculados a la cultura doméstica, por estar vinculados a los cuidados, como decía Mariela en el vídeo, y que gracias a la labor que nos encanta que continúen desde la última vez que nos encontramos, desde 2018, pues se está visibilizando poco a poco. Además, en todo este tiempo han mantenido una presencia muy activa en redes sociales. Os recomiendo que las sigáis tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, donde son súper activas. Y con el usuario @Históricas podéis encontrarla en cualquiera de las redes sociales de estas herramientas que todos y todas usamos. Y bueno, pues vais a descubrir un universo súper interesante que tiene continuidad desde la primera vez que nos encontramos y que conocimos este proyecto en esa primera edición del encuentro de 2018.
Y bueno, pues repasando un poco estos proyectos que tenemos para el día de hoy, pues llegamos ya prácticamente al último de los proyectos. Hemos hecho un viaje desde la provincia de Huelva a la provincia de Jaén, de la provincia de Jaén hemos pasado a la provincia de Granada y volvemos a la provincia de Córdoba. El último proyecto que vamos a ver hoy es el proyecto de Patios de la Axerquía en Córdoba, un proyecto que nace en 2018 y que no os lo voy a contar yo, sino que os lo van a contar ellos en este pequeño vídeo. El mundo cada vez está más urbanizado. Las ciudades son centros del crecimiento económico. Sin embargo, su desarrollo implica nuevos retos para la sostenibilidad. La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados o sobrecargados. Ante esta situación reafirmada con la pandemia del COVID-19, la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible señala la importancia de crear ciudades y comunidades sostenibles. Esta imbricación entre el patrimonio material e inmaterial se da de forma paradigmática en Córdoba y específicamente en sus casas patio y casas de vecinos, como estrategia que responde a la historia, el clima y la optimización de recursos, fomentando un particular modo de vida en comunidad que también ha sido reconocido por la UNESCO. Las prácticas comunes en los patios se valoran así al mismo nivel que la mezquita catedral, el propio centro histórico donde se localizan o Medina Azahar. La pérdida de población continuada en la ciudad y más aún en el centro lleva aparejada la degradación del caserío y viceversa, con consecuencias trascendentales a escala urbana que conllevan nuevas amenazas y dificultan la convivencia. Es por ello que los patios de propiedad privada constituyen un patrimonio atomizado y especialmente sensible a las acciones de sus habitantes, que son los auténticos portadores de este valioso patrimonio material. La estrategia PAX surge como alternativa para mantener el uso residencial predominante del centro, devolviendo la vida a sus patios por parte de grupos cooperativos y estableciendo vínculos sostenibles entre ellos. Esto es, como reconoce el Consejo de Europa, consolidar una comunidad patrimonial. PAX, innovación social para la regeneración urbana en ámbitos de alto valor patrimonial. Bueno, creo que el vídeo lo explica perfectamente, pero veis que es un proyecto apasionante que, como os decía antes, pues nació en el año 2018 y fue impulsado por dos arquitectas y un antropólogo. Y como ellas mismas comentan en el vídeo, la clave está en el trabajo en red, en las alianzas, en este caso entre la administración, la universidad, asociaciones y la propia ciudadanía, con ese objetivo de recuperar esa doble dimensión del patrimonio, ¿no? En el sentido de que los patios, ¿no? Los patios de Córdoba y los patios de vecinos no solo tienen ese elemento patrimonial arquitectónico e incluso también con elementos de intervención en el paisaje por parte del ser humano, ¿no? Sino también ese elemento inmaterial, pues relacionado con los modos tradicionales de vivir en estas casas de vecinos, ¿no? Muchas veces la administración se ha centrado en recuperar la parte de patrimonio monumental con intervenciones de rehabilitación de estos espacios patrimoniales, pero descuidando esa parte de patrimonio inmaterial. Y pues lo que siempre decimos los gestores, los profesionales de la gestión en este caso, ¿no? Los proyectos culturales tienen que dar respuestas a necesidades, tienen que dar soluciones a los problemas que detectamos y ante este problema, ante esta situación que detectó este colectivo, pues este proyecto cultural aporta una solución, que es la recuperación de estos espacios patrimoniales en su dimensión, en su espectro más amplio, ¿no?
En este último año, en estos últimos tiempos, se está trabajando en la recuperación en concreto de una casa de vecinos del siglo XVIII en el barrio de la Xerquía, en Córdoba. Esta casa, que estaba habitada por 18 vecinos y vecinas, quedó vacía en el verano de 2019 y ahora, en este momento, está en pleno proceso de rehabilitación tras ser adquirida por una cooperativa, por la cooperativa Pax Astronautas, y en ese sentido se está trabajando pues no solo en el valor urbano, sino también con elementos de ecología. Todos conocemos como los modos de construcción tradicionales y la propia configuración del patio pues son un elemento de sostenibilidad y un elemento pues que también tiene muchísima relación con este valor ecológico. También el valor económico y de empleo, porque no solo se está contratando mano de obra para la rehabilitación de estos espacios, sino que también de esta manera se está generando una fijación de población en determinados barrios históricos que habían sufrido un proceso de gentrificación, un proceso de vaciamiento, que también incidía de manera directa en el comercio de estos barrios, ¿no? De esta manera, fijando la población en o atrayendo incluso población a estos barrios históricos, pues se está trabajando en un valor económico y, por supuesto, en un valor social, ¿no? Os animo a visitar la página web de este proyecto porque es súper interesante y vais a encontraros con mucho material gráfico, con mucho material audiovisual, en el que incluso hay un reportaje que me parece súper interesante de un programa de la radiotelevisión andaluza de Canal Sur, del programa Andalucía Directo, en el que se visita uno de estos patios y se habla de cómo incluso la pandemia también ha tenido, ya la hemos mencionado varias veces de hecho en esta sección del noticiario, cómo ha tenido una especial incidencia en los modos de vivir que teníamos hasta este momento, ¿no? Y cómo en muchas ocasiones pues hemos echado la vista atrás para intentar recuperar maneras de vivir más sostenibles, maneras de vivir más en relación con esos momentos pasados, ¿no? E incluso, pues bueno, hablaba una de las personas, una de las cooperativistas de este proyecto, comentaba en ese vídeo que, bueno, durante el confinamiento se había dado cuenta de que vivir en un piso sin un balcón, sin un patio, encerrados con niños y niñas, pues les había hecho pensar que recordar esa manera de vivir tradicional en la que en el patio central pues jugaban los niños y niñas de las diferentes casas y que compartían, tenían una vida, una comunidad patrimonial, como bien se dice a la finalización del vídeo, ¿no? Bueno, os invito también a conocer este proyecto interesantísimo de PAX, de Patios de la Xerquía en Córdoba. Y bueno, os invito a conocer cada uno de los proyectos de los que hemos hablado hoy, del proyecto Patrimonio de Aroche en Huelva, que además tenéis a Nieves conectada, con lo cual cualquier pregunta que le queráis dirigir pues la tenéis disponible, el proyecto Castillos de Aracena, el de las rutas de las atalayas medievales en Alcalá la Real en Jaén, el proyecto de Históricas, que además estoy viendo que en el chat ya Mariela está compartiendo enlaces para hablaros de ese proyecto Albaicín 25, en el que han tenido muchísimas actividades en estos últimos 2 años, y este último proyecto del que hemos hablado de Patios de la Xerquía. Bueno, pues veo que en el chat habéis estado muy, muy activas y activos. Recordaros que esta sección no solo se desarrolla hoy, sino que se desarrolla también mañana a la misma hora. Y como os he dicho al principio, vamos a poder ver mañana, pues vamos a poder hablar de otros 6 proyectos. Algunos de ellos ya los conocéis porque han participado en ediciones anteriores de este encuentro, y otros que por falta de tiempo no hemos podido incluir en la programación general, pero que queríamos contar sí o sí porque nos parecen súper interesantes.
Mañana vamos a hablar del proyecto Casa Bonsor Castillo de Mairena, de Sevilla, en el que vamos a contar las principales novedades que han surgido en este último año, en 2020 y en lo que llevamos de 2021. Vamos a hablar también del luthier Daniel Gil de Avalle, en este caso de la provincia de Granada. Vamos a hablar de las gincanas culturales de Jaén. Vamos a hablar de un proyecto súper interesante en la ciudad de Sevilla, vinculada al patrimonio industrial, en este caso, en la algodonera, de un proyecto social en Málaga, el proyecto de las lagunillas, y por último vamos a hablar también de un gran espacio de patrimonio industrial que se está recuperando en este momento en la ciudad de Sevilla, la antigua fábrica de artillería, en la que hay un proyecto súper interesante de patrimonio alimentario del que vamos a hablar mañana. Bueno, yo he ido súper acelerado y además como hemos empezado un poquito antes, porque la sección anterior había terminado un pelín antes, hemos llegado a las 1:35 prácticamente ya con todos estos 5 proyectos presentados. Veo que en el chat habéis tenido mucha actividad. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer. Veo además que tanto Mariela como Nieves os han aportado información complementaria a la que yo he contado aquí a modo casi de teletipo. Pero Eduardo Romero también del Ayuntamiento de Aracena veo que también se ha conectado. No sé si queréis comentar alguna cosilla más. Yo voy a... No sé si Isabel o Julio o... Sí, Adrián, si quieres retomo yo para cerrar. Agradecerte la buena síntesis de los proyectos que nos has presentado, Adrián. La verdad que te has ceñido al tiempo, la has hecho perfecta, así que muchísimas gracias. Y bueno, mañana volveremos a contar contigo.